Hoy vamos a hablar sobre mi acontecimiento favorito de toda la historia, la invasión normanda de 1066. Eso fue cuando Guillermo el Conquistador cruzó el Canal de la Mancha con un ejército para derrotar al último rey anglosajón, Harold Godwinson. Me encanta muchísimo esta época de la historia. Es como si las maquinaciones políticas que ocurren fueran una locura. Es algo al nivel de Game of Thrones. E incluso hoy, casi 1000 años después, todavía divide a la gente. ¿Eres del equipo de Harold o del equipo de Guillermo? Yo soy del equipo de Harold, pero hoy no, porque hoy estoy preparando la comida que el ejército de Guillermo comió cuando desembarcaron por primera vez en Pevensey, una comida basada en imágenes del tapiz de Bayeux. Así que me inspiré para hacer este video porque por primera vez en más de 900 años el tapiz de Bayeux ha regresado a Inglaterra, al menos por un tiempo. Y no puedo expresar con palabras cuánto amo absolutamente esta obra de arte y lo que representa. Esos son los eventos que llevaron a la batalla de Hastings y luego la batalla en sí. Me gusta tanto el tapiz de Bayeux que lo tengo por toda mi casa. Tengo montones de libros sobre el tema. Está en mi sofá, está en mi cocina, está en mis paredes, incluso está en mi placa de auto. Y una cosa que me encanta es que dedica una sección bastante grande a una comida que el duque Guillermo de Normandía compartió con sus hombres cuando llegaron por primera vez a Inglaterra, una comida compuesta en su mayoría por ingredientes frescos saqueados de los alrededores. Sobre los hombres cocinando dice, «Hic cocitur caro et hic ministraverunt ministris». Aquí se está cocinando la carne y aquí los sirvientes la han servido. Entre los alimentos que se están preparando hay un guiso sobre el fuego, pan y otros productos horneados de un horno de campo, pescado entero, carne y aves enteras asadas en brochetas. Y es esa última opción la que he decidido preparar hoy. Desafortunadamente, en este periodo, el siglo XI, realmente hay muy pocas recetas que hayan sido escritas. Así que vamos a tener que recurrir al primer libro de cocina medieval francés, Le Viandier de Devant, alrededor del año 1300, y es indicativo del tipo de comida que habría consumido alguien como Guillermo de Normandía. Y tiene una receta para poulet brouty, gallinas jóvenes asadas. Deben ser desplumados en agua, mechados y asados. Se comen con salsa fría de salvia o con salsa camelina o con verjus. Ahora, poulet significa una gallina joven, así que voy a usar una gallina de Cornualles. Luego dice que necesita ser mechada, lo cual era una práctica común, especialmente con carnes magras, de literalmente meter trozos de tocino en la carne. Ahora, si tienes algo más grande, de hecho puedes cocerlo dentro de la carne. Para algo del tamaño de esta gallina de Cornualles, solo hice algunas incisiones y luego metí un poco de guanciale. Después quieres atar las patas con un poco de hilo y ensartar la gallina. Ahora, en este punto puedes cocinar esto sobre fuego abierto, usar una parrilla o simplemente en el horno. Además, solo estoy usando la brocheta como un guiño al tapiz de Bayeux, que en realidad, siendo técnico, es un bordado, para ser pedante. Pero si no quieres usar una brocheta, no tienes que hacerlo. Puedes simplemente ponerlo en un refractario y meterlo al horno a 450 grados Fahrenheit, 230 Celsius, y asarlo durante 20 minutos. Luego, baja la temperatura a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius, y ásalo por otros 20 minutos más o menos, o hasta que esté a tu gusto. Ahora, notarás que el ave en realidad no está sazonada de ninguna manera, pero la receta dice que se serviría con una salsa, ya sea verjus, que es el jugo de uvas inmaduras, algo ácido, o una salsa fría de salvia. O lo que creo que es la más medieval de todas las recetas, una salsa cameline, que es una salsa de canela. Y eso es lo que voy a hacer. Para hacer la salsa cameline, toma jengibre, canela en gran abundancia, clavos, granos del paraíso, macis y tanta pimienta larga como desees. Luego cuela pan que haya sido remojado en vino agrio y sazona bien con sal. Ahora, hay otra manera de hacer esto donde la hierves y va a ser mucho más como una salsa normal, y ya he usado esa antes, pero esto está en la sección del libro que pide salsas sin hervir. Y como están haciendo esto en una cocina de campaña militar básicamente, supongo que sin hervir es probablemente más práctico. Ahora, la salsa probablemente no habría sido comida por la mayoría de los hombres. Solo la habrían comido Guillermo y los altos mandos porque está llena de especias caras. Así que lo que necesitarás para esta salsa de camembert bastante cara es una rebanada de pan blanco, tostado o muy duro, un cuarto de taza o 60 mililitros de vino tinto, 2 cucharadas de vinagre de vino tinto, media cucharadita de jengibre, 2 cucharaditas de canela, una pizca de clavo, una pizca de sal, y luego 3 especias que no son muy comunes en la cocina moderna, pero eran muy comunes en la cocina medieval, y esas son granos del paraíso, solo una pizca.
Estos tienen un sabor parecido a la pimienta negra, pero son más florales y cítricos. Son muy interesantes. Un cuarto de cucharadita de macis. Esto todavía se usa a veces hoy en día, pero no tan seguido. Es la malla exterior de una nuez moscada. Y luego una pizca de pimienta larga, aproximadamente una pieza. Esto es similar a la pimienta negra, pero con un poco de dulzura y un poco más de picor. Y pondré enlaces en la descripción de dónde puedes encontrar esos ingredientes porque la mayoría no están fácilmente disponibles en los mercados. A veces el macis sí, depende. Además, la receta no indica cantidades, así que siéntete libre de mezclar estos ingredientes como prefieras. Así que empieza por quitarle la corteza al pan y luego vierte el vino y el vinagre sobre el pan y déjalo remojar durante unos 10 minutos. Esto realmente es lo único que va a espesar esta salsa. El pan en realidad funciona muy bien como espesante para salsas hervidas, pero para salsas que no se hierven no funciona tan bien, así que quieres dejarlo reposar y que se deshaga un poco durante un rato. Y mientras se remoja, puedes moler el resto de las especias juntas y luego batirlas en el tazón con el pan empapado y dejarlo reposar unos minutos más. Luego, prueba rápidamente la salsa y agrégale más vino o vinagre o cualquiera de las especias hasta que tenga el sabor que te guste. Una vez que esté a tu gusto, cuela la salsa usando un colador, presionando el pan para sacar la mayor cantidad de líquido posible. De nuevo, esto es realmente lo único que le dará algo de espesor a la salsa. Aunque no se vertía sobre la carne, solo la usaban para mojar, así que no necesita ser tan espesa como imaginarías una salsa hoy en día. Ahora, aunque el tapiz de Bayeux nos da pistas visuales sobre lo que comían los hombres, existen documentos escritos de este periodo que nos dan una idea de lo que bebían. Principalmente era cerveza y vino, y el vino a menudo era vino especiado. Unas horas antes de que Guillermo y su ejército desembarcaran en la costa sur de Inglaterra, el duque necesitaba desayunar mientras cruzaba el Canal de la Mancha. Y el cronista normando Guillermo de Poitiers escribió que el duque disfrutó de una comida abundante acompañada de vino especiado como si estuviera en el gran salón de su casa. Y Guillermo bebió este vino especiado en un barco poco después de haber salido de Normandía. Y, casualmente, yo también estaré bebiendo vino especiado en un barco en Normandía este noviembre cuando lidere un crucero por el Sena y solo quedan 4 lugares disponibles. Casi está agotado, pero quedan 4 lugares si quieres inscribirte. También quedan algunos lugares en nuestro crucero por el río en Colombia más adelante esta primavera, así que pondré los enlaces en la descripción o puedes seguirme en Instagram para actualizaciones. En cuanto al hipocrás en sí, voy a preparar una taza, pero no antes de contarte un poco más sobre cómo era alimentar a un ejército normando del siglo XI en su camino para conquistar Inglaterra. El 5 de enero de 1066 Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, murió y dejó el trono bueno, esa es la gran pregunta. ¿A quién se lo dejó? ¿Y siquiera podía dejar el trono a alguien? Porque en esa época el rey de Inglaterra en realidad era elegido mediante una elección. Y la persona que fue elegida para ser rey fue Harold Godwinson, el cuñado de Eduardo. Pero este concepto de elegir a un rey era completamente ajeno para los normandos y para Guillermo, quien esperaba convertirse en rey de Inglaterra porque, según él, Eduardo el Confesor le había prometido el trono muchos años antes. Y él dice que Harold Godwinson, quien ahora está sentado en el trono, en realidad había jurado respaldar su reclamo al trono. Él realmente no menciona que Harold Godwinson hizo esto bajo coacción, básicamente como rehén, pero ya sabes, de todos modos, lo prometió. Independientemente de si crees que la promesa era legítima o no, cuando Guillermo escuchó que Eduardo el Confesor había muerto y que solo un día después Harold estaba en el trono como el nuevo rey de Inglaterra, se molestó mucho. Y decidió, bueno, está bien, puedes devolvérmelo o vendré con un ejército más tarde este año para tomarlo por la fuerza. Y digan lo que quieran sobre Guillermo de Normandía, hay que reconocerle lo que hizo porque fue algo increíble. Su capacidad para reunir este enorme ejército y mantenerlo alimentado durante un periodo relativamente largo es una de las grandes hazañas logísticas de la Alta Edad Media. Ahora, parte de esto se debió a que, a diferencia de Inglaterra, donde era una especie de sistema pseudo-feudal, el sistema feudal estaba en pleno auge en Normandía, Francia y en toda la región en ese momento. Y así, él ya tenía un sistema establecido en el que tenía vasallos que, cuando él los llamaba, tenían que venir a luchar por él y traerle armas y hombres para luchar a su lado.
Además de eso, muchas personas que no le debían nada, en su mayoría de otras naciones extranjeras o reinos, ducados de la zona, ellos ofrecían su apoyo porque él les prometía grandes extensiones de tierra inglesa si lo ayudaban a tomar el trono. También ayudó que obtuvo la bendición papal para esta expedición, así que si alguien tenía algún reparo moral sobre invadir Inglaterra y matar a un montón de gente, él simplemente podía decir, el Papa dijo que podíamos hacerlo. Ahora, mientras que algunos vasallos menores solo le proporcionaron unos cuantos caballeros, infantería y arqueros, otros le dieron cientos de hombres y barcos, o más bien, los fondos para construir los barcos. Sus dos vasallos más importantes, que además resultaban ser sus medio hermanos, eran Roberto, conde de Mortain, y Odón, el obispo de Bayeux, quien aportó 100 barcos además de su ejército episcopal. Ahora, los relatos contemporáneos varían, pero es probable que en los primeros 8 o 9 meses del año 1066, Guillermo hubiera construido 777 barcos enormes, junto con muchos otros barcos más pequeños, hasta un total de 3000. Esto significa que habría habido una fuerza de aproximadamente 8.400 carpinteros, herreros y leñadores, y habrían requerido un estimado de 7.000 campesinos agrícolas para suministrarles comida. Y todo eso, la comida se pagaba con el propio tesoro del duque, principalmente usando préstamos de los prestamistas de Rouen. Y aunque esto fue una hazaña increíble, lo que realmente fue asombroso fue cómo lo logró una vez que todos los caballeros y soldados empezaron a llegar. Unos 8.000 hombres de combate, probablemente 3.000 de los cuales eran caballeros o caballería pesada. Ese número también varía mucho, pero probablemente eran entre 8 y 10.000, y fue alrededor de agosto cuando llegaron a la desembocadura del río Deve. Con ellos, habrían tenido un ejército de marineros y herreros, flecheros y herradores, armeros, carpinteros, carreteros, curtidores, escuderos, mozos de cuadra y, por supuesto, cocineros, panaderos, proveedores del ejército. La lista sigue. En total, había entre 13 y 20.000 personas y 5.000 caballos, todos los cuales cruzarían a Inglaterra y necesitarían ser alimentados durante semanas antes de llegar realmente allí. Según la mayoría de los relatos, el ejército probablemente consumía unas 20.000 toneladas de grano al día. Unas 8 toneladas de harina podían ser provistas por 10 molinos de agua cercanos, pero la mayor parte de la harina tenía que ser traída en barcazas por el río desde otras partes de Normandía. Además, el ejército consumía 2 toneladas de guisantes y frijoles secos al día, y 2 toneladas de pescado o carne salada, luego 40.000 litros de vino y cerveza. Y los caballos habrían consumido otras 17 toneladas de avena y 35 toneladas de heno cada día. Ahora, en ese tiempo era muy común que un ejército viviera de la tierra y saqueara las granjas y pueblos cercanos. Pero como esta tierra pertenecía al duque Guillermo, él no lo permitió. Así que se aseguró de pagar la comida de todos. Y si alguien era sorprendido tratando de tomar comida de alguno de los pueblos cercanos, era severamente castigado. Ahora, mientras Guillermo había planeado eficazmente alimentar a todos sus hombres durante ese tiempo, al otro lado del canal, el suministro de comida para el ejército de Harold Godwinson estaba empezando a desmoronarse. Verás, ese verano reunió una fuerza enorme, la mayor fuerza naval y terrestre que Inglaterra había visto jamás, y alojó a sus hombres a lo largo de la costa sur de Sussex para esperar a Guillermo, que se esperaba en cualquier momento. Y durante todo agosto los alimentó con reservas de grano de los monasterios locales y de sus propias tierras en la zona, que eran considerablemente vastas. Pero cuando llegó septiembre, esas reservas se estaban agotando. También parecía que el clima estaba cambiando, así que probablemente Guillermo no vendría ese año, porque una vez que el clima cambiara, tendría que esperar realmente hasta la primavera. Y ya estaba listo, era tiempo de la cosecha. Así que todos los hombres del Firth, que era como la milicia en Inglaterra, necesitaban irse a casa o de lo contrario no podrían cosechar sus tierras. Así que el 8 de septiembre Harold dejó que todos se fueran, disolvió el Firth y envió todos sus barcos a Sandwich. Ahora, la razón por la que Guillermo aún no había llegado era en parte porque los vientos estaban en su contra. De hecho, había intentado cruzar antes, pero una gran tormenta lo hizo retroceder y en realidad perdió 83 barcos cuando fueron empujados contra los acantilados. Y perdió probablemente alrededor del 10% de sus suministros y a muchos de sus hombres, a quienes enterró muy rápido y en secreto para mantener la moral alta.
y luego pasó las siguientes semanas reuniendo más suministros para que pudieran hacer la travesía. Y finalmente, en la noche del 27 de septiembre de 1066, Guillermo el Bastardo, como muchos lo llamaban a sus espaldas, porque de hecho era un bastardo, zarpó en la operación anfibia más grande de Europa Occidental desde la caída del Imperio Romano. Ahora el duque estaba a bordo de su buque insignia, el Mora, que le había sido regalado por su esposa Matilde, y lideraba a los miles de otros barcos a través del canal en la oscuridad, ya que tenía una gran linterna dorada en la parte superior del mástil para servir como faro. El único problema era que, a diferencia de todos los otros barcos, el Mora no llevaba caballos ni un montón de hombres. Solo estaban Guillermo y su séquito, así que se movía mucho más rápido sobre el agua que los otros barcos. Y así, cuando amaneció, miraron a su alrededor y dijeron: ¿Dónde están todos? Estaban completamente solos en medio del océano. De inmediato echaron el ancla y para que el miedo y la tristeza no preocuparan a sus compañeros, el valiente duque disfrutó de una abundante comida acompañada de vino especiado, como si estuviera en su salón en casa. Finalmente, unas horas después, el resto de los barcos los alcanzó, y Guillermo de Poitiers, que era un cronista, dijo que todos sus mástiles parecían un bosque sobre las olas. Y poco después, la mayor parte de las fuerzas de Guillermo desembarcaron cerca de Pevensey, y ahora podía comenzar el saqueo. Es literalmente lo primero que se muestra en el tapiz de Bayeux después de que desembarcan. El texto sobre los hombres dice: «Y aquí los caballeros se han apresurado a Hastings para apoderarse de comida». Muestra a un joven a punto de matar una oveja y una vaca que ya ha sido sacrificada, y un hombre lleva un cerdo sobre sus hombros. Las casas saqueadas de los ingleses están al fondo, y luego dice: «Aquí se está cocinando la carne, y aquí los sirvientes la han servido». Vemos un caldero hirviendo sobre una chimenea, brochetas de diferentes carnes preparándose, y un panadero sirviendo pan u otro producto horneado de un horno de campo usando pinzas o un tenedor grande. Luego viene el servicio de las carnes, y lo que me encanta es que, en lugar de una mesa propiamente dicha, los hombres están usando sus escudos en forma de cometa colocados sobre caballetes. Luego dice: «Hic ferunt prandium». Aquí tienen una comida. Esta es una mesa semicircular propiamente dicha, ya que es la mesa para el duque y sus principales nobles. Beben vino, comen pan y pescado, y un sirviente les ofrece agua y una toalla para lavarse las manos. Encima de esta escena dice: «Y aquí el obispo bendice la comida y la bebida». Ese obispo es Odo, obispo de Bayeux, medio hermano de Guillermo el Conquistador, y no solo está en medio de la mesa, sino que también está colocado un poco más alto que su hermano. Esto es porque, aunque Guillermo fue el principal beneficiario de la invasión, el tapiz de Bayeux probablemente fue creado para Odo de Bayeux. Así fue como terminó en Bayeux. Y por eso, a menudo lo retrata de manera favorable y a veces incluso le da un pequeño reconocimiento como si fuera el hombre detrás del trono. Como en la siguiente escena, Guillermo está en el medio con sus hermanos Odo y Roberto a cada lado, pero es Odo quien llama la atención mientras le da consejo a Guillermo. Exactamente cuál fue ese consejo no lo sabemos, pero pudo haber sido construir un castillo, lo cual hicieron, o destruir el sur de Inglaterra para provocar una batalla con Harold, lo cual también hicieron. Fuera lo que fuera, la batalla con Harold ocurriría solo un par de semanas después. La batalla de Hastings, llamada así por la ciudad más cercana en ese momento, tuvo lugar el 14 de octubre y en ella murieron Harold y sus dos hermanos, junto con muchos de los nobles de Inglaterra. Y prácticamente despejó el camino para la coronación de Guillermo en Navidad como Guillermo I de Inglaterra. Ahora, obviamente, es mucho más complicado que eso. Pasaron otras cosas antes de que llegaran ahí, y también estaban ocurriendo cosas en el norte. Es un periodo de la historia tan complejo, y podría sentarme aquí a hablar de ello durante horas. Literalmente podría tener todo un canal de YouTube solo sobre este tema porque me encanta tanto. De hecho, cuando empecé Tasting History with Max Miller, en realidad estaba en medio de escribir una novela sobre este periodo porque me encantaba tanto. Y tuve que abandonar eso porque Tasting History with Max Miller despegó, pero algún día volveré a ello. Desafortunadamente, hoy no es ese día porque en su lugar tengo que volver a mi gallina y la salsa de camembert. Pero primero tengo que preparar una copa de Hippocras. Para esto, Le Viondier dice que tomes 4 onzas de canela muy fina, 2 onzas de flores de casia finas, 1 onza de jengibre de la Meca de calidad, 1 onza de granos del paraíso y 1/6 parte de nuez moscada y galanga combinadas. Tritúralos todos juntos. Toma una buena media onza de este polvo y 8 onzas de azúcar, con lo cual obtienes un polvo dulce, y mézclalo con 1/4 de galón de vino.
Entonces, para hacer esto, lo que necesitarás son 2 tazas o 475 mililitros de vino. Estoy usando vino tinto, específicamente Pinot Noir, porque ya lo había abierto para hacer la salsa, pero puedes usar tinto, blanco o rosado. El Hippocras se hacía con todos ellos. Luego, 1,5 cucharaditas de canela, 3/4 de cucharadita de jengibre, 1/4 de cucharadita de granos del paraíso y solo una pizca de nuez moscada y una pizca de galanga. Si no puedes encontrar galanga, simplemente puedes omitirla. Tiene un sabor parecido al jengibre, que ya está incluido, y sinceramente no se usa mucho, así que puedes omitirlo. Luego, media taza o 100 gramos de azúcar. Ahora mezcla todos estos ingredientes con el vino, déjalo reposar por al menos 1 hora o hasta un día, y luego cuélalo usando una gasa. O si tienes una manga hipocrática, de donde viene el nombre Hippocras, pero probablemente sea más fácil encontrar una gasa. Luego, si tu gallina ya salió del horno, estás listo para comer. Y aquí estamos. Una comida que Guillermo el Conquistador y sus hombres comieron cuando llegaron por primera vez a las costas de Inglaterra. Así que esta gallina se ve absolutamente jugosa y deliciosa. Gracias. Seguro que le agregaron manteca. Y como dije, es una salsa para mojar. Así que moja un poco en la salsa y pruébalo. Como puedes ver, la salsa lo cubre, pero no es muy espesa. Es casi como granulada. Aquí vamos. Esa gallina está buenísima. Creo que necesitamos ponerle más manteca a las cosas. Sí, me gusta eso. De hecho, eso está mejor que el pollo. Y también voy a probar un poco de la salsa en una cucharita aquí. Como puedes ver, es más espesa que un líquido, pero no tan espesa como uno esperaría de una salsa. Aquí vamos. Pero la cosa es que no necesitas mucho. Tiene tanto sabor a canela, Está muy especiado. Tiene un toque ácido por ese vinagre. No necesitas mucho. No querrías verterlo sobre algo. Realmente no se necesita mucho para obtener el sabor porque es una salsa de sabor muy fuerte. Luego brindamos por la historia de Inglaterra con este Hippocras, que ya he preparado antes en el canal, pero no esta versión. Hice el de la receta de Form of Curie cuando recién empecé el canal. Aquí vamos. Está buenísimo. Esa es una bebida perfecta para las fiestas. Honestamente, así es como la veo hoy en día porque todavía tomamos vinos especiados hoy, pero realmente solo en las fiestas, creo. Antes los tomaban todo el tiempo. Muy buenos, populares. No sé si a veces era para enmascarar el sabor del vino malo, pero no lo creo. Al menos no todo el tiempo. Porque, ya sabes, con la carne, algunas personas dicen que usan especias para enmascarar el sabor de la carne mala. No es cierto. Si podías permitirte especias que son realmente caras, podías permitirte buena carne. Y creo que es lo mismo con el vino. Creo que es solo una manera de elevarlo y de presumir estas otras especias. Y es bueno. La cosa es que, ya sabes, el azúcar obviamente lo hace dulce, lo hace un poco más espeso, lo cual está bastante bien. La cantidad de azúcar que usé en realidad es un poco menor de lo que pedía la receta, y aún así está bastante dulce. Usaron mucha azúcar, lo hace muy dulce, pero está realmente bueno. Había una cosa más que quería contarte sobre el obispo de Bayeux, Odo, que era el hermano de Guillermo. Es uno de los personajes más fascinantes de este periodo. Y es el hecho de que, como era obispo, no se le permitía derramar sangre. Ya sabes, eso no es algo muy propio de un obispo. Pero sabemos que él luchó en la batalla de Hastings. Así que la manera en que él evitó esto fue que, en lugar de llevar una espada, una lanza o un hacha, se le muestra llevando un garrote. Porque supongo que no puedes cortar a la gente, pero apalearlos hasta la muerte sí estaba permitido por Dios en el siglo XI. Y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.